aquí todo va a base de pagar dinero. Estaba en ruina. Y muy insalubre, La Habana muy insalubre, porque la gente por necesidad te piden y aparte las expectativas, por lo menos yo que traía, eran un poco diferentes. Bueno, sí, una recomendación, al final pagamos precios europeos. Hello people, bienvenidos a otro video de experiencias de viajeros en Cuba. El día de hoy Ramón y Antonio nos van a comentar la suya, nos van a estar hablando sobre los lugares en los que estuvieron, alojamiento, precios, tips de viaje, cómo se trasladaron de un lugar a otro y sus expectativas, lo que se encontraron aquí en realidad. Espero el video les sea útil y entretenido como siempre y pues aquí los dejo con la entrevista. Pues llegamos a Cuba el día 7 y el recorrido que hemos hecho ha sido de 4 noches en La Habana, 2 en Playa Larga, 3 en Cienfuegos y ahora vamos por otras 3 en Trinidad. Después iremos a Cayo Coco, Remedios y Varadero. ¿Por qué estás en serio con los de Río? Pues porque me estoy acordando, no me agarréis, Lo que viene siendo 20 días de viaje en La Habana. me estoy acordando de que lo peor que me pasó fue, bueno, para mí perder el teléfono fue algo habitual. Y lo perdí El segundo día. en Playa Larga. En Playa Larga me lo robaron, lo dejé en la playa, en una playa donde no había nadie. Y me lo robaron. Lo superé pronto, pero bueno. Y lo peor fue que se lo dije a mi padre, claro, desde un teléfono de otra persona que él no conoce y tal. Y esto fue lo que me contestó. Y eso pues me dolió, pero lo superé también. Me dijo eso porque luego le seguí escribiendo y ni me contestaba. Ya a los 3 días conseguí por otra vía que me contestara. Y claro, me contestó eso porque pensaba que ese mensaje de que perdió el móvil era de un estafador, que después le iba a perder dinero, que no sé qué, que no sé cuánto. O sea que en el fondo me aprecia. Me tiene cierto aprecio. Lo que tienen que tener cuidado cuando dejan el teléfono. Eso sí, hay que tener. Aquí no hay violencia, pero a la más mínima te pueden robar. Las La playa está vacía. pertenencias siempre tienen que ir con uno. O sea, es una parte más de tu cuerpo. Y bueno, para el que quiera saber un poco cómo es La Habana o cómo moverse en La Habana, pues hay varios modos de moverse, tanto en taxis compartidos, que le llaman aquí taxis colectivos, o bien en autobús. Una de las líneas que suele usar más el turismo sería Vía Azul, porque según vamos andando por aquí, vamos viendo, el autobús local no nos deja usarlo o es muy difícil llegar a usarlo. Y aparte los precios para el turista, pues bueno, se asemejan un poco a los precios europeos. En cuanto te ven que no eres cubano, evidentemente con la necesidad que hay aquí en este país, pues los precios más o menos suelen equipararse a Europa. Así que si venís a Cuba con la mentalidad de buscar precios de país, precio local, los podéis encontrar, pero es muy difícil encontrarlos. ¿Puedo yo contar otra experiencia? Claro. Lo que más me gustó fue las cascadas del Nicho. Fueron bonitas. Fueron muy bonitas. bonitas. Bueno, era un poco lo de cobrar 10 euros por entrar a esa zona del parque natural, es una burrada, ¿no? Pero bueno, las cascadas estaban muy bien, las pozas, una ruta muy pequeña y muy cara, pero muy divertida. Realmente no son los 10 euros simplemente de las cosas, sino aquí todo lo que sea moverte y entrar en algún lugar, de ver, de hacer, aquí todo va a base de pagar dinero. En uno se paga precios europeos bastante, en otro es un dinero insignificante en pesos cubanos, pero no hay nada gratis en el país. Todo lo que se hace hay que pagar un importe por ello. También tenéis que tener en cuenta que si venís a Cuba y vais a estar más de 7 días, 9 días, que es lo normal que suele venir la gente de vacaciones, tenéis que venir mentalizaros que la comida aquí es arroz a diario, el pan es difícil de encontrar o no suelen comerlo, y son 3 tipos de comida: langosta, pollo o filete de pescado. Así que
Cuando lleguéis a España vais a llegar con una cara de comer una paella, unas patatas fritas con huevo o algún plato de los que estamos acostumbrados enorme, porque es que te sale la langosta, el pollo y el filete por los pelos. De espacios que me ha gustado, bueno, hay una laguna, ¿cómo se llamaba el nombre de la de los flamencos? Una laguna al lado de Al lado de las cascadas Cienfuegos, del Nicho. al lado de Cienfuegos, una laguna que hay de flamenco. Guanaluca. ¿Guanaluca? Pero Bueno, sí, la de flamenco. sí, bueno, pues es un sitio que es recomendable, aunque nosotros cuando lo hemos visitado, la laguna de Guanaluca, el agua es muy turbia, pero sí que es verdad que nos dijo el guía que el agua era cristalina. Entonces ahora es tiempo de lluvia aquí y el agua es color chocolate. Muy bonita porque los flamencos se dejan ver desde muy cerca, aunque anteriormente los flamencos se podían ver casi a 3 metros de las embarcaciones. A raíz del COVID, pues bueno, el animal volvió a su hábitat natural y se retira un poco más, le ha cogido un poco más de miedo otra vez al humano. ¿Ustedes cuántos vieron? Pues 100. ¿Eh? 100. sobre 100 o más había en ese momento en la laguna. Hay un video de ese lugar y había como 8 o 10 nada. Claro, porque ellos emigran. Entonces, y también depende de la comida, también nos dijeron que cuando hay mucha lluvia o el agua es muy dulce porque del arrastre de la lluvia, el camarón, que es la comida que ellos comen, se va hacia la zona de Cienfuegos, que hay una bahía, y entonces el flamenco va detrás del camarón comiendo. Pues bueno, Cuba es bonito, evidentemente no era lo que era anterior al COVID, a raíz del COVID esto ha cambiado mucho, pues todo el mundo lo dice, y aparte las expectativas, por lo menos yo que traía, eran un poco diferentes, pero a raíz del COVID, pues bueno, igual que en todo el mundo, ellos han empeorado bastante más que nosotros. ¿Qué expectativas traías? Bueno, yo las expectativas que traía realmente, no sé, igual a lo mejor me iba unas expectativas de muchos años atrás, pero yo esperaba ver al cubano en la calle, como antiguamente, tocando en un tranco, no sé, sentarme con un cubano a dialogar. Y últimamente en algunas ciudades te ves casi un poco acosado, porque la gente por necesidad te piden y intentan sacar siempre algo para comer, para subsistir. Y sí que es verdad que la gente que se agobia un poco en ciertas ciudades, pues es complicada la vida. La Habana estaba en ruina. Y muy insalubre, La Habana muy insalubre, yo no me esperaba esa insalubridad en La Habana. O sea, recoge la basura, según nos dijeron, cada 15 días. Mucha pobreza. Es un poco caótico. Cuando sales de La Habana a otras ciudades ya es más, todo más limpio y menos acoso de la gente pidiendo. Claro, también se supone que en La Habana hay mucha más gente, más pobreza y bueno, es un país difícil de vivir. ¿Algo más? Pues yo creo que... Bueno, ¿Alguna recomendación especial? Bueno, sí, una recomendación especial. Hay restaurantes para comer que son del Estado, que ellos le llaman estatales, y los precios sí que es verdad que comes por unos 600, 700 pesos, que al cambio estamos hablando de 3 euros, y te ponen un plato de comida bastante bueno. Si buscamos precios de restaurante de gente normal, pues bueno, al final pagamos precios europeos. Así que es una recomendación que si venís por Cuba tenéis que tenerlo en cuenta y buscar lugares estatales. ¿Ya? Yo creo que ya con eso tenemos un Muchas vídeo ahí. Ya yo después le hago una presentación final, ahí con más calma, porque el precio está de abajo. Muy bien. Bueno, nuestros entrevistados se fueron corriendo porque el taxi ya los estaba esperando. Espero esta entrevista les haya sido útil. Si piensan venir a Cuba en algún momento, déjenme saber su opinión en los comentarios y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.